vino el pastor. Incline su rostro y vamos a orar, por favor. Padre, te damos gracias por este mensaje con el que esta noche nos bendices, Señor. Ayúdanos a recibirlo, Dios, en nuestro espíritu, en nuestra alma, Dios, como el maná, la provisión que tú traes hoy para nosotros, Señor. Lo recibimos hoy con humildad, con deseo, con ansias, como el ciervo brama por las aguas, Señor. Así nosotros queremos hoy este mensaje de parte del Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Desde la antigüedad el hombre ha tenido en su diseño divino la necesidad de construir templos para Dios. Usted lo ve que el hombre, por su naturaleza, por su diseño divino, desde el hombre de las cavernas construían altares para el sol, para la luna, para la tierra, para la fertilidad. ¿Y por qué el hombre hace esto? Porque Dios nos creó precisamente con un diseño divino para adorar. El hombre no puede vivir sin adorar. La adoración a Dios en el hombre hace parte de un conjunto de necesidades que Dios nos puso ahí. Así que cuando nosotros no adoramos al Dios verdadero, inventamos que adorarnos. Y una forma maravillosa de adoración que yo encuentro en la palabra es cuando en los tiempos de David, del rey David, él decide y tiene en su corazón el deseo de construir uno de esos templos para el Señor. Dios no se lo había pedido, Dios no lo necesitaba. Durante mucho tiempo el Señor se movió a través del pueblo de Israel en el tabernáculo, en una carpa que era móvil y podían llevarla a todas partes donde fueran. Así que Dios no necesitaba realmente un templo. Pero David, como un gesto de adoración, quería hacer un templo para Dios. Finalmente el templo después fue destruido. Después, más adelante, en el libro de Nehemías, el templo vuelve a ser reconstruido. Y allí nos damos cuenta cómo el pueblo de Israel y el pueblo judío hasta el día de hoy tienen el templo físico como la casa de Dios. Ahora, lejos de este tipo de espiritualidad hoy en día, la iglesia, la humanidad, hemos juzgado y hemos criticado cuando en una congregación o en la iglesia tradicional se disponen a hacer un templo, y estoy hablando físico, el edificio, ladrillos, ventanas, puertas. Cuando se disponen a hacer un edificio, y muchos criticamos, juzgamos, le confieso, yo cuando estaba empezando en el pastorado, estaba empezando, criticaba esto y decía: ¿cómo es posible que se gasten el dinero en eso? ¿Y cómo es posible, estando los niños pobres, pudiéndoles dar comida, alimento? Pero como yo no tenía el concepto claro y estaba empezando en el pastorado, no entendía la necesidad que había de un lugar para congregarse. Más allá de que fuese un templo, de que fuese casa de Dios, de que fuera una figura de esa casa, una figura estrictamente, un símil, una alegoría de lo que es la casa de Dios. Más allá de eso, tenía una función práctica que yo no me daba cuenta. Cuando duramos 6 meses predicando en el primer lugar donde nosotros predicamos, que fue el Parque El Lago, cada domingo íbamos a este lugar, alquilábamos la tarima y duramos 6 meses muy lindos predicando allí, hasta que un día pasó lo que tenía que pasar. ¿Qué cree usted que pasó? ¿Qué pasó? ¿Ah? Alguien que piense. Llovió. Tenía que pasar lo que tenía que pasar. Llovió y toda la congregación que había en aquel entonces nos dijo: pastor, es imposible que sigamos congregándonos en el parque. Necesitamos un lugar donde los niños puedan estar. Necesitamos un lugar donde las familias, donde usted pueda dar consejería. Necesitamos un lugar, una oficina para el pastor, todo lo arquitectónicamente posible para que la iglesia siga trabajando. Y yo tenía de todas formas mi idea muy reservada con respecto a lo que dice Hechos
7:48, ¿acaso el Señor habita en templos hechos por manos de hombre? ¿Quién les dijo que construyeran un templo? Esteban, haciendo defensa de la fe, yo pensaba que Esteban estaba diciéndonos eso a todos nosotros, pero Esteban, después del tiempo que aprendí a interpretar la Biblia, le estaba hablando a los fariseos. No le estaba hablando a los cristianos ni a la primera iglesia, le estaba hablando a los fariseos que realmente construían templos como un negocio. Los construían para cobrar por los sacrificios, cobrar por lavarse los pies. Los construían como un sistema político religioso que el mismo Jesús fue a demostrarles que aborrecía tumbando las mesas de los cambistas. Ustedes conocen algunos la historia de cuando Jesús tumba las mesas de los cambistas y muestra su carácter también. Y muestra el celo por la casa de Dios. Sin embargo, hoy en día, ¿cómo yo puedo aplicar esta maravillosa verdad de lo que es la casa o el templo del Señor, bien sea física, con mucho cuidado, también espiritual? Existen dos tipos de casas o templos para el Señor. Miren, nosotros somos el primer tipo de casa o templo para Dios. Primera de Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Pablo está enseñándole a la iglesia en Corintio que hay un tipo de templo que somos nosotros. Y ese es el tipo de templo que nosotros como iglesia tenemos más apropiado, pero el que menos respetamos, ¿no? Es más fácil respetar la iglesia que respetar el templo físico que nosotros somos. Y por eso, escúcheme, muchas veces estas cosas, esta clase de espiritualidad, de los símiles que hay en la Biblia, como son la cena es un símil. De los símiles como son el bautismo en agua, esto también es un símbolo. De los símiles como son la unción con aceite, la Biblia dice en Santiago que los ancianos de la iglesia, o sea nosotros, vamos y oramos por los enfermos y los ungimos con aceite y el Señor los sanará. Todas estas cosas que están en el Nuevo Testamento, sin llegar al nivel del fetiche, ¿no? Porque fetiche es cuando uno ya deposita el valor en el objeto y no en el espíritu, ¿ok? A mí siempre me preguntan: pastor, ¿y qué clase de aceite? Cualquiera, aceite al fin de cuentas. Y si no tienen aceite de oliva de España, de las olivas más finas, no sé qué, aceite de cocina, aceite Johnson. Aceite es un símbolo, entiéndanlo. Y la cena, pastor, con vino o con jugo de mora o con vino sin alcohol, con vino, con lo que sea, rojito, es un símbolo. Es un símbolo. Y el pan con levadura, sin levadura, galletas o ponqué ramo, es un símbolo. Y el bautismo en agua, en piscina, en río o en mar, es un símbolo. De tal manera que la iglesia física, escúchenme también, es un símbolo. Es un cuadro tipo de algo más profundo que nos enseña y nos muestra cómo es el templo y cómo debe ser usado, respetado, construido, valorado el templo. La pregunta aquí es: ¿ustedes sabían que su cuerpo, sus ojos, sus manos, sus pies, todo su ser fue creado para un uso exclusivo? Es decir, que Dios no creó nuestro cuerpo para prestar nuestros órganos a la naturaleza caída, a la inmundicia, para prestar nuestros órganos a la sexualidad desordenada, para prestar nuestros órganos al maltrato físico. Dios nos entregó este vehículo que está perfectamente diseñado en todos los aspectos para ser portadores del Espíritu Santo, para ser la casa del Espíritu Santo. Es decir, tú tienes todo lo necesario para portar y ser la casa del Espíritu Santo. Cuando perdemos esa certeza, hacemos con nuestro cuerpo lo que se nos antoja. Muchos dicen
en su religiosidad, no se pueden poner aretes, no se pueden poner tatuajes, no se pueden hacer cirugías, pero critican asuntos superficiales y olvidan asuntos profundos, espirituales acerca del templo. ¿En qué me puede afectar? ¿O qué es más grave? ¿Tener un tatuaje que ya no lo puedo borrar? ¿Tener perforada la oreja que ya no va a cerrarse de pronto? ¿O tener un corazón engañoso, un corazón malévolo, tener una mente corrupta? ¿Qué puede ser más dañino? Pregúntate eso. Entonces, cuando nosotros entendemos que el cuerpo fue creado para un uso exclusivo y que está diseñado perfectamente, completamente, totalmente para ese uso, empezamos a verlo desde una perspectiva diferente. Ya yo no me hago un tatuaje no porque el tatuaje sea o no sea pecado. ¿Por qué? Porque soy templo del Espíritu. ¿Ok? Porque soy templo del Espíritu. Y desde esa perspectiva yo tengo que entender si me conviene, si no me domina y si me es lícito. Tú te preguntarás, pastor, ¿a ti te conviene hacerte tatuajes? Pues es que ya no tengo dónde. O sea, ¿dónde más me voy a hacer un tatuaje si cuando era pillín me hice un montón de tatuajes? ¿Ok? ¿Me conviene o no me conviene? Es indiferente, ni te darías cuenta si me hice uno más. Te aseguro que no lo notarías. Pero si uno de ustedes que nunca se ha hecho uno, se hace un tatuaje y llega a la iglesia con el tatuaje así, no te conviene. Te lo voy a decir por qué. Porque van a pensar que el pastor te lo está influenciando y te está llevando a hacer esas tonterías, y tal vez no te convenga porque seguramente no conoces un buen tatuador, cómo se hacen con las herramientas específicas. Seguramente, como ha pasado y visto, se te infecte, te quede feo, etcétera, etcétera, etcétera. Más allá de la religiosidad, siempre tenemos que ver que el uso exclusivo de nuestro cuerpo no es para portar tatuajes, no es para colgar aretes, sino para que seamos casa del Espíritu Santo. Y cualquier cosa, óigame bien, que afecte esa naturaleza de nuestro ser, no nos conviene. Si tú piensas que el tatuaje no afecta, a mí no me afecta en absoluto mi relación con Dios ni con el Espíritu Santo. Los tatuajes, lo único que me afecta es que duelen horrible, que ya no me los puedo quitar, que de pronto no me los debía haber hecho. Sí, seguramente me sentiría más cómodo sin ellos, pero bajo la gracia, obviamente y por supuesto que no tiene ninguna relevancia a menos que eso dañe tu relación con el Espíritu Santo. ¿Okay? Por ejemplo, si tú haces una herida en tu cuerpo por X o Y razón, y esa herida, esa intervención daña de alguna forma tu relación con el Espíritu Santo, estás en problemas. Si tú consumes algo que dañe la relación con el Espíritu Santo, estás en problemas. Si tú estás con personas en lugares escuchando cosas que dañen tu relación con el Espíritu Santo, estás afectando tu cuerpo, estás afectando la casa de Dios. Así que nosotros debemos ser cuidadosos de entender que el Espíritu Santo ve lo que vemos, el Espíritu Santo escucha lo que escuchamos, el Espíritu Santo muchas veces habla a través de nosotros, pero otras veces también escucha lo que nosotros hablamos, ve lo que nosotros tocamos, camina hacia donde nosotros caminamos. El Espíritu Santo está dentro de todo nuestro ser. Cuando somos conscientes de eso, viene sobre nosotros un maravilloso efecto que se llama el temor de Dios. Que el temor de Dios no es tener terror de lo que Él me puede hacer. El temor de Dios es respeto reverente por un Dios tan grande como Él, tan poderoso, tan majestuoso. Y saben una cosa, lo que más ha perdido la iglesia en los últimos años es el temor de Dios. Si me preguntas, pastor, ¿qué le hace falta a la iglesia? No es el Espíritu Santo, no es
adoración, no es enseñanza, no es evangelismo, no es pastorado, no es misiones, no es caridad, es temor de Dios. Y Eclesiastés dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Es decir, que el don de la sabiduría, uno de los espíritus de Dios de la sabiduría, solamente viene a nosotros o nos introducimos por medio del temor de Dios. ¿Y cómo tú haces para renovar el temor de Dios en la casa? El temor de Dios en la casa es como las cerraduras de la puerta. A través del temor de Dios sabemos qué entra y qué no entra a nuestra casa. Creo que ninguno de ustedes viviría en Bogotá con la puerta abierta todo el tiempo. ¿Por qué? Porque seguramente entraría cualquier cosa y haría lo que quisiera hacer. Igual es el temor de Dios. Ninguno de nosotros con temor de Dios está dispuesto a que entre en nuestra casa, que es la casa de Dios, cualquier tipo de cosa, cualquier tipo de persona, cualquier tipo de alimento, cualquier tipo de información, de imagen. Entonces, lo primero que tienes que entender es que fuiste creado para un uso exclusivo. Y cuando miramos la iglesia como casa también tiene un uso exclusivo. Fíjense que aunque estos sillas, madera, ladrillos, cemento, la santidad de Dios, escúcheme bien lo que le voy a decir, hágase así en los oídos. ¿Está listo? La santidad de Dios afecta lo que toca. La santidad de Dios afecta a los lugares. La santidad de Dios afecta los objetos. La santidad de Dios afecta la ropa. La santidad de Dios afecta todas las cosas con las cuales tiene contacto. Y tú me dirás, pastor, ¿eso no es cierto? Sí, es totalmente cierto. Pablo les dijo a sus discípulos: tomen un trapo, un pañuelo y llévenlo. Yo voy a orar por él, voy a santificar el pañuelo y pónganlo sobre los enfermos y los enfermos serán sanados. ¿Qué fue lo que hizo que el pañuelo tuviera el poder de sanidad? La santidad de Dios. No fue Pablo, no fue el pañuelo, no fue la fe. Fue la santidad de Dios sobre un objeto, afectándolo de tal manera que, aunque usted no lo crea, este lugar, esta casa y todos los edificios, auditorios que han sido tocados por la santidad de Dios, espiritualmente están afectados, consagrados, apartados. Es el mismo cuadro tipo que con el cuerpo. Por eso en el templo hay cosas que nosotros no haríamos, ¿cierto? Por eso en el templo nosotros ubicamos las mejores sillas, los mejores instrumentos, la mejor adecuación, lo mejor. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios afecta a este lugar, ¿correcto? Entonces no vamos a darle a un Dios santo algo corrupto. ¿Estamos entendiendo esto? No vamos a un Dios santo darle algo con un corazón corrupto, con una intención equívoca, porque la santidad de Dios afecta todo lo que hay ahí. Miren, yo he visto cómo, lo he visto con mis propios ojos. En el caso de los músicos están tocando con su instrumento y de repente se rompe una cuerda y tienen que cambiarlo y se montan en otro instrumento en eventos grandes. Cómo inmediatamente espiritualmente algo pasa. Solo cambiaste una guitarra. ¿Qué pasó? No, pero es que esta guitarra tiene algo. Y los que son músicos me entienden. Cuando yo toco mi guitarra, siento que es mi guitarra. Algo tiene esa guitarra que es mía. Cuando otra persona toca mi guitarra, por cierto se los digo, me afecta bastante. No me gusta, no lo vuelvan a hacer. ¿Por qué? La contaminan. Sencillo. Primero, el sudor de sus manos y el pH del sudor de las manos cambia el pH de las cuerdas y me duran menos. 1. 2. Todos mis instrumentos son usados exclusivamente para adorar al Señor. No tienen otro uso.
fueron consagrados. Y aunque es un pedazo de palo, yo sé, un pedazo de cuerda de aparato eléctrico, pero es mi pedazo de aparato eléctrico para el uso que yo le designé. ¿Estás entendiendo? Exactamente lo mismo pasa con el Espíritu. Puede que tu cuerpo no sea tan bonito, que sea gordito o que sea chaparrito, pero ese gordito, chaparrito es de uso exclusivo del Señor, del Espíritu Santo. Así que no le toquen a ese chaparrito nada. Dejen al chaparrito quieto, porque es de uso exclusivo del Señor. Esto no es religiosidad, no es fanatismo, no es espiritualismo, ni misticismo, ni fetichismo. Esto es sentido común. Usted no le prestaría su ropa interior a un vecino, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué lo comparo? Porque esto es íntimo. Porque este púlpito es íntimo. ¿Entiendes eso? Tiene intimidad. Es un artículo íntimo que ha sido afectado por la santidad de Dios. Y por eso cuando tú llegas a un púlpito, cuando ha predicado a alguien que no está bien con el Señor, tú sientes inmediatamente que algo pasa en el púlpito. Por eso cuando en el servicio hay personas que no están bien con Dios, y no me refiero a los nuevos obvio que no están bien con Dios, pero en ellos opera una ley que se llama que el que no conoce la ley, pues no es culpable de ella. Los nuevos llegan sin entender nada. Los nuevos llegan, ¿qué es esto? Aleluya, gloria a Dios. ¿Recibe al Señor? Sí, yo quiero, ya. No tienen entendimiento, pero cuando alguien tiene entendimiento del lugar, de la santidad de Dios, de los objetos, de la unción del Espíritu, y tiene un espíritu contrario, afecta el fluir. De repente ustedes no lo entienden allá, porque allá no está pasando lo que está pasando acá, pero cuando tú estás aquí ministrando de aquí para allá, es una batalla. Y a veces nosotros podemos percibir, particularmente en la adoración, cómo se choca, se estrella, algo pasa, no pasa del suelo. Como podemos sentir también con la prédica que uno está predicando y siente que hay un muro. Es porque hay un espíritu contrario, un espíritu que está dañando y afectando la santidad del Señor. La palabra de Dios dice que donde dos o más estén congregados, ¿en qué? En su nombre. Cuando estamos congregados en el nombre del Señor, el Señor estará ahí. Dice la palabra de Dios que donde el Espíritu Santo está, ahí hay libertad. Dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y delicioso estar los hermanos juntos y en armonía, santidad, libertad. Son sinónimos de la posesión exclusiva del Espíritu Santo sobre un objeto o sobre una persona. Usted no le prestaría su esposo a otra para que vaya y cocine a la casa de ella y la caliente por las noches, ¿cierto? ¿Cierto que no? Entonces, ¿por qué cogen mi guitarra? ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo de qué se trata esto? ¿Sabías que el Espíritu Santo ahora vive en esa casa? El Espíritu Santo está habitando allí dentro tuyo. De tal manera que así igual que cuando llega el pastor Montalbán a visitarnos y nosotros rentamos el mejor hotel y nos preocupamos porque esté súper cómodo, ¿haces lo mismo tú por el Espíritu Santo? ¿Preparas tu mente? ¿Preparas y dispones tu cuerpo? ¿Te bañas? ¿Te cepillas los dientes? ¿Te tomas un café al menos? ¿Tienes un lugar preparado para el Señor? Mira, yo sé que el Espíritu Santo mora en mí y le debo respeto y le debo temor. Y me equivoco un montón de veces y el Espíritu Santo se contrista, se entristece cuando yo hago cosas que a Él no le agradan. Es una convivencia. Es la relación entre el esposo y la esposa, la misma relación entre el hombre y el Espíritu Santo. Es un matrimonio. Entonces tengo que entender que debe haber una convivencia en mi relación con el Espíritu Santo. Tengo que entender que debo saludar. Usted cuando se levanta saluda a su mamá, a su papá, a su esposa.
Saluda a su esposa cuando se levanta, con razón está en crisis su matrimonio. Lo mínimo que uno debe hacer por la mañana es activar la conciencia de la pertenencia del Espíritu Santo. En las mañanas cuando yo me levanto, la verdad es que el Espíritu Santo escogió un despertador muy tierno que es mi gato. A las 5 de la mañana mi gato, muy juicioso, maua, maua, maua. No sé qué significa eso, pero se levanta diciendo eso toda la mañana, me despierta. Y yo inmediatamente sé que es el despertador del Espíritu Santo. Él lo puso, 5 en punto, por tarde 5:30. Yo me levanto, me voy a mi cuarto de oración, ¿ok? Porque respeto al Espíritu Santo, porque la santidad de Dios afecta todo lo que toca, afecta a los lugares y la condición y la intencionalidad del corazón con respecto al Espíritu y a esa santidad es honrada por Dios. Por eso Dios honró a David permitiéndole hacer el templo en su hijo Salomón. Le dio los recursos, le dio la unción, le dio el poder, le dio la orden, le dio la dirección, le dio las medidas del templo, aunque el Señor no lo había pedido. Porque cuando nosotros de verdad disponemos nuestro corazón para hacer una casa para el Espíritu honra aquello. Así que si tú quieres tener un cuarto de oración, un lugar apartado para el Espíritu Santo y está la intencionalidad en tu corazón, te aseguro que Él te va a dar el lugar. Te lo aseguro. Mira, nosotros nos pasamos hace poco de una casa muy grandota donde yo tenía mi cuarto de oración y tuvimos que irnos de allí. Y aunque solo somos 2 habitaciones, una para mi hija y otra para los esposos, me imagino que todos los esposos duermen en una habitación, ¿no? O son como esos matrimonios modernos que cada esposo tiene su recámara y su cama y sus cosas. Porque yo he visto también matrimonios así. Pero nosotros con 2 habitaciones teníamos. Sin embargo, yo le dije a mi esposa, mi cielo, yo no voy a rentar un lugar en el cual no pueda tener un cuarto para orar. Porque ya tengo esa dinámica. Porque ya dispuse mi corazón para ello. Porque tengo esa intencionalidad. Así que la casa que Dios nos dé va a tener que tener ese lugar. Va a tener que tener un espacio para consagrar al Señor. Y así lo encontramos. El Señor lo dispuso, el Señor dio el recurso, el Señor me dio una vista hermosa y maravillosa que yo abro y veo el cielo y adoro al Señor. Entonces yo me levanto muy a las 5, tengo una cobija especial para ello, no es cualquier mantita, ¿sí? Tengo una manta seleccionada que la guardo después y la saco nuevamente y la pongo ahí en el lugar y me tiro en la manta especial para ello. Tengo un difusor, un cosito de estos de aromas especial para ello. Tengo un aroma especial para ello y lo prendo apenas voy a hacer mi devocional. El difusor con la lucecita. Tengo una música exclusiva para ello y voy a mi música exclusiva, no cualquier música. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios afecta a todo. Así que si yo estoy escuchando seguramente, no sé, puede ser música incluso que suene espiritual, pero el espíritu que hay detrás de esa música fue un espíritu secular, por así decirlo, o no fue un espíritu en Cristo. La música, por más relajante que sea, por más que suene es así que suena, ¿no? Por más de que suene así, el espíritu que esa música va a transmitir sobre mi propiciación va a ser oposición. Así que yo escojo música creada en un espíritu correcto, creada en un espíritu en el cual puedo yo compartir santidad con el Señor, porque sé que el que la hizo lo conozco, lo investigué, hasta hablé con él. Y es una persona que tiene santidad con el Señor. Escucho mis devocionales y los preparo y llevo un sistema. No leo la Biblia al azar. ¿Por qué? Porque estoy propiciando la santidad a Dios. Porque seguramente que usted por la mañana no se levanta y le dice a la esposa el desayuno, ¿cierto? Primero le dice: mi amor, buenos días, ¿cómo está?
¿Cómo amaneces de linda todos los días, no? Te ves mejor sin maquillaje, así, al natural. Mi cielo, ¿quieres que desayunemos ahora o más tarde? ¿Cierto que usted tiene temor de su esposa? Así como le tenemos temor al Espíritu Santo, le tenemos temor a la esposa. Y por eso tenemos una buena relación. Respetan a su esposa. Tienen temor reverente no porque ella les vaya a dar con el sartén, sino porque tienen temor de lastimarla, porque ella es vaso frágil. Cuando un hombre tiene temor reverente de su esposa, es un hombre que ha aprendido a tener temor reverente de Dios, no por lo que Dios le puede hacer, no porque su esposa le vaya a dar con el sartén, sino porque tiene temor de lastimarla, porque ella es vaso frágil, tiene temor de herirla, tiene temor de que ella tal vez esté en sus días y se ponga más sensible. Exactamente igual es el temor reverente hacia Dios. No es por lo que Dios me puede hacer, es porque yo puedo hacerle algo a Él que lo lastime. Exactamente igual. Y por eso un hombre con este sentido tiene una buena relación con su esposa. Ahí les dejé una gran clave para funcionar en el matrimonio. De tal manera que yo ya llego a ese lugar activado, dispuesto, porque conozco que mi vehículo es consagrado para el Espíritu Santo. ¿Estamos entendiendo? Y no solo en esos espacios devocionales, sino como dice la carta de Tito, orad sin cesar. Entonces también en mi trabajo es un lugar consagrado para Cristo. Por eso mi computador no lo usan para algo diferente que para las cosas consagradas para Cristo. Yo no le presto mi equipo a mi hija, por ejemplo, ¿sí? Porque ella es necia, bastante. Y me baja de la cruz una que otra vez. Entonces, mis cosas santas, ni siquiera mi hija las toca, porque he dispuesto mi corazón con todo mi ser material, espiritual y físico para consagrarlo para el Señor. Por eso la palabra santidad, escuche bien lo que significa. Santidad significa apartado del mundo, pero apartado para Dios. No apartado del mundo para cualquier cosa, no apartado del mundo para estar escapado de las cosas y la realidad del mundo, apartado del mundo para estar como un utensilio de uso exclusivo de Dios. Cuidas, valoras, respetas tu ser, la casa del Señor. ¿Lo cuidas? ¿Cuidas tu alimentación? Ustedes saben por qué hay que adelgazar, porque somos templo del Espíritu. Y muchas personas, de verdad, los problemas de obesidad le afectan su relación con el Espíritu. Conozco personas que su autoestima está tremendamente afectada por un sobrepeso, y eso ha hecho que su relación con el Espíritu Santo gire en torno a esa baja autoestima. Y todas las oraciones son lo mismo. Señor, transfórmame, cámbiame, ten misericordia. Y le hablan a Dios como si fueran unos pobres desgraciados. Y aunque sí son unos pobres desgraciados, pero son unos pobres desgraciados privilegiados porque somos príncipes de Dios. Con todo y nuestro pecado, Jesucristo murió en la cruz del Calvario para justificarnos, para hacer la propiciación por nuestros pecados y convertirnos y darnos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Denle un aplauso al Señor esta noche. Así que, amado, tú eres hijo de Dios. Y si hay algo que a un hijo de Dios le afecte su relación con el Espíritu Santo, tiene que resolverlo. Tiene que resolverlo. Si hay una alimentación que le afecte su relación con el Espíritu Santo y usted diga, esto me enferma, esto me pone mal, esto me da gastritis, no me dan ganas de orar, me desespera, me causa ansiedad, no coma más eso. ¿Por qué? Porque soy un templo del Espíritu Santo. ¿Están entendiendo? Ahora, programas de televisión, música,
entretenimiento que afecte la relación con el Espíritu Santo. Por ejemplo, las películas de terror. ¿Cuántos cristianos aman las películas de terror? Las películas de terror afectan obviamente la relación con el Espíritu Santo, porque tú estás invocando algo que en la Biblia es negativo, que es el terror, el miedo, el pánico, la angustia, el suspenso, el drama. No es positivo eso en la Biblia. La Biblia no ve esto como algo positivo. Dice la palabra de Dios que el perfecto amor echa fuera el temor, de tal manera que el que teme, y no estoy hablando del temor de Dios, estoy hablando del temor de Freddy Krueger, estoy hablando del temor de Martes 13, no me sé más películas. Estoy hablando del temor y el terror de lo que el hombre puede hacer. Dice la palabra que el que teme de estas cosas no ha sido perfeccionado en el amor de Dios, sino que vive todavía en el error de la culpa. Así que, amados, todo lo que hagamos con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestros ojos, afecta la casa que ya no es tuya, sino es del Señor. La afecta tremendamente y por eso nosotros debemos cuidarla. Ahora, existe otro tipo de casa, que esta casa nos enseña algo glorioso. Por eso la iglesia, como símbolo de Dios, es el mejor de todos. Y para la iglesia en la Biblia encontramos varios tipos. La iglesia como un edificio, la iglesia como un rebaño, la iglesia como un jardín, la iglesia como una familia. Encontramos varios tipos para ver la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor quiere mostrarnos que esa relación mutual en la iglesia es la misma que debe operar en nuestro interior. El pastor fue puesto en la iglesia no porque Dios no pueda pastorearla, sino porque nosotros necesitamos ver, tocar, sentir, escuchar cómo es que Dios funciona, cómo funciona el gobierno de Dios. Y por eso la iglesia nos enseña profundamente cómo funciona la relación en nuestra casa interior con el Espíritu Santo. Como esté su relación con la iglesia, así mismo está su relación con el Espíritu Santo. ¿Cómo lo vio? Si usted menosprecia la iglesia, usted menosprecia la relación del Espíritu Santo en su interior. Si usted miente a la iglesia, usted tiene una relación engañosa. ¿Y quién podrá engañar al Espíritu Santo? Aunque la iglesia no son solamente ladrillos, edificios, auditorios, sino es personas, familias, jóvenes, niños. Estos necesitan ser organizados, amados. Necesitan ser organizados mediante lugares, oficinas, auditorios, sistemas, gestión, que requiere amor, dedicación, tiempo, inversión. Igual que inviertes en tu casa, que es su templo, inviertes en la iglesia, que es la casa de la novia de Cristo. Para eso se nos dejó este ejercicio. El ejercicio de la iglesia no es para que simplemente vengamos a calentar una silla el domingo. El ejercicio de la iglesia es para que nosotros entendamos cómo funciona la relación íntima con el Señor y que la podamos elevar a la relación de la iglesia con Cristo. ¿Cómo tratas la iglesia? ¿Cómo tratas las sillas de la iglesia? Me parece inaudito ver un chicle pegado debajo de la silla. Me parece inaudito ver suciedad en la iglesia y que no te motives a limpiarla, que no te incomode ver. No voy a poner el ejemplo, no lo voy a hacer, pero que no te incomode ver sucias las cosas de la iglesia. A mí me incomoda terriblemente y yo no soy psicorrígido, no, pero me afecta. Me afecta porque considero que así puede ser también que está mi relación con el Espíritu Santo.
así como está la iglesia, así está mi casa, así está el Espíritu Santo. Y así como cuando llega el pastor acá, o los miembros de la iglesia, o algún hermano nuevo, y ve un asunto sucio y dice: son cochinos en esta casa. Es linda la iglesia, pero les falta un poquito de aseo. No en esta casa, estoy hablando de otras iglesias, ¿no? Asimismo, exactamente, el Espíritu Santo tiene esa oposición para tener una relación con nosotros, para dormir con nosotros, para comer con nosotros, para hablar con nosotros, para acostarse con nosotros, para meditar con nosotros, para enseñarnos a nosotros. Por eso la iglesia es importante. Y aunque no estén categorizados, la iglesia primero y después la casa, el hombre, tienen igual importancia, amados. Ageo, en el capítulo 1 dice, Ageo 1 verso 2 dice: esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega: todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. El cristiano se la pasa diciendo todo el tiempo, amados, en el tiempo de Dios. Pastor, yo me voy a comprometer cuando el Señor diga. Pero es lo mismo que hacían los hombres en el tiempo del profeta Ageo. Decían: no es necesario, no construyan el templo, no hagan nada de eso. ¿Para qué se ponen a hacer eso? No ha llegado el momento. Cuando en estos días he tenido la oportunidad de hacer evangelismo en TikTok, hay mucha gente que me responde: sí, yo voy a hacer la oración de fe, yo voy a recibir al Señor, pero más adelante. Yo les digo: ¿y qué tal que no haya otro tiempo? ¿Qué tal que esta fuese la última oportunidad en la que tú puedes decir: hoy lo voy a hacer? Eso mismo decía el pueblo de Israel, postergaba un asunto que es prioritario. La iglesia es prioridad, tu templo personal es prioridad. Son las dos prioridades de la vida del creyente: nuestro templo personal y la casa como templo grupal, la iglesia como familia. Por eso la cruz del Calvario no es solamente vertical, es vertical en relación a nuestra comunión con Dios y horizontal respecto a nuestra comunión con los hermanos, con la iglesia, con el prójimo. Así que una está relacionada con la otra y las dos se complementan y se atan tremendamente, siendo una símil de la otra y siendo la otra enseñanza y fortaleza de la intimidad que nosotros tenemos con Dios. Criticamos, juzgamos diciendo: no es necesario construir un templo físico, no es necesario que yo haga una casa de oración, un cuarto de oración, no es necesario eso. Y así como pensamos de las cosas materiales con respecto a Dios, así está nuestra intimidad con Dios. Te lo aseguro, te lo puedo asegurar. Versículo 3 dice: entonces el Señor envió el siguiente mensaje. Escucha lo que hoy te dice el Señor, la exhortación del Señor esta noche. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo: ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando, miren los síntomas y díganme si tienen estos síntomas. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos. Miren lo que les está pasando. ¡Wow! Tremenda enseñanza que nos está dando el profeta. El resultado de tener una iglesia descuidada, ahí está. No tengo necesidad de repetírtelo. El resultado de tener una relación íntima con Dios descuidada, ahí está. Por eso cuando la gente dice: no es necesario diezmar, no es obligación, están equivocados. Bien
equivocados. ¿Sabes por qué? Porque eso hace parte de construir la casa para el Señor. Y fue lo que Dios dispuso para esta labor. Así que si tú no lo haces, no estás cuidando tu relación con la iglesia. Miren, el tema del diezmo y la ofrenda, ¿por qué lo toco cuando se habla de construir iglesia? Porque es el tema más sensible. Porque yo te puedo hablar del tema del servicio y no te resientes. Te puedo hablar el tema el horario de asistencia y no te resientes. Te puedo hablar el tema de la convivencia con los hermanos y no te resientes. Pero cuando te hablo de dinero, te duele, ¿cierto? Es por eso que la palabra de Dios dice que es como una espada que entra en lo profundo, discierne el corazón de los hombres. Y por eso el tema sensible es el dinero, porque es lo que nos cuesta entregar en la casa de Dios. Y aquí lo está diciendo la palabra claramente. ¿Saben por qué ellos no querían construir el templo en el tiempo de Ageo? Porque no querían dejar de vivir sus vidas lujosas, cómodas, a causa de construir el templo. Pero se les olvidó un detalle: que cuando ellos invirtieran en el templo, cuando tú inviertas otra vez en tu lugar secreto, en dedicarle tiempo a la oración, en dedicarle horas a la oración, en dedicarle sacrificio al templo del Espíritu Santo, cambiar tu vocabulario, cambiar si es necesario tu manera de vestir, tu manera de comportarte, porque eres la casa del templo. Cuando tú inviertes en la iglesia, en la casa del Señor, en la adoración, en el cuidado de los artículos de la iglesia, inviertes económicamente en la iglesia, te voy a decir lo que va a pasar. Siembras mucho y cosechas en abundancia. Comes poco y quedas muy saciado. Bebes poco y se te sacia completamente la sed. Te abrigas poco y con cualquier cosa se te quita el frío. Tu salario es resguardado y jamás vendrán a robártelo, ni se echará en saco roto. Tremendo poderse dar uno cuenta que cuando invierte en ello, Dios permite que todo lo que hagamos sea multiplicado y protegido. Y tú no puedes separar, escúchame bien, no puedes separar el templo del Espíritu Santo, el cuerpo de la iglesia. ¿Por qué? Porque Pablo dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia como cuerpo es una metáfora supremamente interesante que a través de los años con la ciencia nos voló la cabeza, porque la iglesia como cuerpo está constituida por átomos que se convierten en células, células que se convierten en sistemas, sistemas que se convierten en músculos, que se convierten en piel, que se convierten en huesos, que se convierten en materia, en movimiento, en energía. Imagínate ese símil en la iglesia. Somos personas que se convierten en sistemas, sistemas que se convierten en organizaciones, organizaciones que se mueven a través del mundo, producen energía, producen cambios, producen el poder de Dios. Se traduce al movimiento de Dios sobre la tierra, que no puede ser de otra manera sino a través de la iglesia. No me lo inventé yo, seguro. Yo siempre les he dicho que si yo hubiera sido Dios, yo no hubiera puesto ovejas y pastores, hubiera puesto leones y domadores. Y que si yo hubiera sido Dios, yo no hubiera puesto la iglesia como un cuerpo, sino hubiera puesto la iglesia como una selva llena de animales salvajes, en libertad, cada uno haciendo lo que le complace, sacándole los piojos al hermano y comiéndose del otro y comportándose como unos salvajes. Pero Dios creó estos símiles y estas metáforas no para que nosotros vivamos en condenación, no, porque recuerda lo que le dije al principio del mensaje, nosotros fuimos creados para eso. Tú estás diseñado perfectamente, gloriosamente para vivir vida de iglesia. Por eso cuando estás en la iglesia te sientes cómodo. Hay algo que pasa en la iglesia, que cuando estoy en el lugar correcto, cuando soy una célula dentro del sistema correcto,
me siento en casa. Y es por eso que todas las ovejas no pueden ser todas de la misma iglesia, porque cada oveja corresponde a un sistema, cada célula corresponde y tiene una función. Y Pablo decía: todos los miembros del cuerpo son necesarios. No se puede desprender un miembro del cuerpo porque se muere. Y los miembros del cuerpo menos honrosos son los que son vestidos más honrosamente. De tal manera que en la iglesia todos son necesarios, aunque nadie es indispensable. Todos los que están tienen un propósito en ella, en la casa de Dios. Y cuando ese propósito se deja de ejercer, la iglesia se enferma, el cuerpo se enferma. ¿Ves? Yo sé que la cámara, por ejemplo, démosle un aplauso a los de multimedia. Es uno de los mejores ministerios de redención y hay honra para ellos, porque es de los mejores de esta iglesia, junto con los niños. Es uno de los mejores ministerios y más sacrificados. Bueno, un aplauso a Yuyu allá con el ministerio y todas las chicas que trabajan con ella. De tal manera, amados, que aunque una cámara es un aparato mecánico, inerte, depende de un movimiento análogo humano para que su objetivo se cumpla, su función se dé. Entonces no se trata solo de cosas materiales, ¿te das cuenta? Se trata del uso que le das a las cosas materiales para glorificar al Señor. No solo se trata de un cuerpo. Escúchame, no solo se trata de que el cuerpo lo uses para que el Espíritu Santo venga y te posea. Se trata del uso que le das a ese cuerpo para que Jesús sea glorificado a través de ello. Por eso, si tu tatuaje no glorifica a Cristo, ni lo pienses. Si la cirugía que te vas a hacer no glorifica a Cristo, ni lo pienses. Pero si todo lo que hagas con tu cuerpo tiene como objetivo glorificar a Cristo, si te estás haciendo ese peinado, esas tinturas, si te estás haciendo ese maquillaje hermoso porque tienes una cita con Cristo, alabado sea el Señor, bendecido sea el Señor, porque te estás arreglando para glorificar a Dios. Qué bendición cuando una mujer se arregla para venir a la iglesia y se pone la mejor ropa y se maquilla de la mejor manera y se cepilla su pelo y se hace su peinado, y si se quiere poner el pelo de un color, pero invierte en ella. Qué tristeza cuando una mujer no tiene el concepto y la conciencia de glorificar y honrar a Dios y se viene con un manto en su cabeza, con el pelo como la muñeca del aro, con un vestido hasta los tobillos, olvidándose de que toda la gloria es para el Señor. Glorificad pues al Señor en vuestros cuerpos. Lo mejor es para Él. Lo mejor es para Él. Y yo sé que muchos no pueden a veces hacer esto, y conozco muchas iglesias americanas donde la gente llega como puede estar vestida. Conozco iglesias en la costa colombiana donde igual la gente llega en chancletas, en pantaloneta. Pero escúchame, la gran mayoría trata de darle lo mejor al Señor, aunque el clima sea perverso para irse vestido elegantemente, tratan de darle lo mejor al Señor. Y vuelvo y recalco esto: no se trata de cómo te vistas o de ponerse o no una corbata. Se trata de la motivación del corazón para hacerlo, ¿ok? Se trata de eso. Se trata de que yo estoy entendiendo que Dios me está dando la oportunidad de permanecer en su cuerpo, que es santo, su cuerpo que usa instrumentos que, aunque son físicos, como las cámaras, como la batería, como la guitarra, como el computador, como las sillas, aunque usa estos elementos físicos, Él, por ser Dios, afecta todos los elementos, y por tanto yo debo tener temor y temblor de ello. Temor y temblor de ello. Entonces, ¿cómo ordena el Señor edificar estas dos casas? ¿Cómo es que Dios nos dice
Así lo deben hacer. Miren, versículo 8 del libro de Ageo capítulo 1 dice: vayan ahora a los montes. No es que yo vaya a construir la casa de Dios, no es que yo vaya a edificar una relación con Dios como a mí me plazca. Porque muchos, y mira que a mí me dicen cuando evangelizo, es que yo tengo mi propia relación con Dios. No sirve. No es como a ti se te antoje, no es a tu estilo, es como Dios lo ordene. Es como Él lo ordena. Porque si el esposo llega a la cama matrimonial echándose gases y oliendo feo y siendo incómodo y quitando las cobijas, y la esposa le dice: mi amor, ten un poquito de consideración, y él dice: es que yo soy así, así usted me conoció. Y entonces, ¿qué va a hacer? Pues, ¿cómo va a perdurar una relación así? Dime cómo una esposa puede aceptar y tolerar eso. ¿Cómo una mujer que se dé su valor puede tolerar la cochinada, el irrespeto de un hombre? De igual manera opera en el Espíritu y en la casa de Dios. Dios dio directrices de cómo tener esta relación de templo, esta relación de iglesia. Vayan ahora a los montes y traigan madera y reconstruyan mi casa. Cuando el Señor nos habla de ir a los montes son cuadrotipo de los altares de adoración sacrificiales para Dios, de los que cuestan. Entonces, cuando yo quiero construir mi casa como templo, no debo hacerlo con el tiempo que me sobra, no debo hacerlo en el lugar que me sobra, no debo hacerlo con los elementos que me sobra, no debo tener la peor Biblia toda comida por ratones, que es la Biblia de mi tatarabuela. Bote ese anatema, cómprese una buena Biblia, nuevecita, limpiecita. Y esa otra, no sé qué hacer con esa otra. Pero yo no soy amigo de tener una Biblia hecha pedazos, no. Se trata de que si usted está reconstruyendo una casa para el Señor, vaya al monte. ¿Qué es el monte? Temprano en la mañana, sacrifique sus noches, vele con el Señor. No le dé el miserable tiempo que le sobra en Transmilenio diciendo: construye una casa para el Señor, mientras me apachurran en Transmilenio: Señor, bendito eres, aquí construyo la casa para ti. No, se necesita dedicación, consagración, santificación, sacrificio. Pero no es el sacrificio que tienes en mente, porque la palabra dice que ya no hay ningún sacrificio que sirva delante del Señor, sino el sacrificio de alabanza. Dice el libro de Santiago. ¿Cuál es entonces el sacrificio que yo tengo que darle? Tengo que hacer todo este tipo de actos de fe por alabanza. Y alabanza es decir lo grande que es Dios. Alabo al Señor por lo que ha hecho conmigo. Alabanza es agradecimiento. Alabanza es loor. Alabanza es engrandecimiento. Alabanza es decirle: Señor, ¿sabes qué? Tú mereces lo mejor, papito. Tú no te mereces mis obras, te mereces mis primicias, te mereces mi intimidad, te mereces ocupar mi cerebro. ¿Su cerebro habla con Dios o su cerebro está lleno y inundado de cucarachas? Porque un cerebro inundado de cucarachas no es otra cosa que una casa vacía donde debe estar Dios llenándola. Yo no sé por qué no les pasa a ustedes, pero a mí me pasa que Dios me habla. Y me cuesta trabajo que un cristiano me diga: pastor, no he escuchado la voz de Dios. Yo me la paso hablando con Dios. ¿Qué necesitas decirle? Lo tengo aquí al lado. Aquí, mire, aquí. Hola, hijo, me honras. Gracias, Señor. Para eso estamos. Tú me honraste primero al darme el privilegio de estar acá, Señor. Entonces, si tu mente, si tu ser no está dedicado, preparado sacrificialmente para que el Señor ocupe ese lugar como casa, si no vas a los montes para hacerlo, no lo vas a lograr. No le agrada a Dios las obras, no le agrada a Dios los valles. El rey David decía: no le voy a dar nada a mi Señor que no me cueste. El pueblo le dijo al rey David: David, te vamos a dar todo, mira, para que sacrifiques para el Señor. Toma esta ofrenda, toma estos animales. Y David dijo:
Chay, pecueca, no quiero eso. No daré a mi Señor nada que no me cueste. Voy a traer mis animales con mi coste. Voy a traer mis becerros con mi coste. Voy a darle al Señor lo que me cueste y no lo que me sobre. Porque esa es la intencionalidad del corazón del hombre. Y por eso les digo, si a nosotros nos cuesta darle a Dios el diezmo, que es básico, prioritario, es básico, es primario, es fundamental, es bíblico, ¿cuánto más nos costará darle otras cosas que son más complejas, como mi corazón, mi tiempo, mi vida, mi dedicación, mi mente, mis emociones, mis manos, mis miembros? Si no puedo practicar lo más sencillo, un escaso 10%. Entonces, la forma de edificar esta casa siempre, escúchame, va a ser a través del sacrificio. A través del sacrificio. La iglesia siempre se va a edificar a través del sacrificio. No esperes que llegue un potentado y diga: tengo $100,000 para que haga la iglesia. No va a pasar. Dios necesita que tú te metas la mano al bolsillo y tú des el primer paso, y Dios bendice y honra ese primer paso. Y si tú compras la primera silla, Dios te pone 5 allí. ¿Por qué? Por la intencionalidad de tu corazón. Dice Santiago: la fe sin obras es muerta. Así que si yo no tengo la intención de hacerlo, todo lo que yo diga para el Señor, toda la adoración que yo levante en la iglesia, todo es en vano. Porque, como decía el profeta Héctor Manuel, no se te ven las ganas. Que se note que queremos al Señor, que sea visible que tengo ganas de tener una relación con Él, que sea visible que amo la iglesia, que sea visible que me interesa el lugar donde la novia se congrega. Llamemos el ropaje de la iglesia, me interesa. No solo estoy preocupado por cómo voy a adornar mi casa en Navidad, estoy con toda la intención de que la iglesia del Señor y mi lugar secreto sean los mejores lugares para Él. Amén. ¿Están conmigo? Y mire lo que dice el Señor tan lindo: entonces me complaceré en ella. ¿Entendiste para qué es? ¿Entendiste por qué es? Porque el Señor te puede bendecir por su palabra. El Señor te puede sanar por su palabra. El Señor te puede usar por amor de su nombre. ¿Han escuchado cuando Dios dice: lo haré por amor de mi nombre? En palabras mías significa: me importa un comino quién eres tú, lo voy a hacer porque yo soy yo. Pero me importa un chorizo lo que tú digas, hagas, seas o tengas. Lo voy a hacer por mí. Qué tristeza que Dios use nuestra vida a pesar de nosotros, ¿no te parece? Muy triste llegar uno a la presencia del Señor y que el Señor le diga: nunca te conocí. Si te usé, disculpas, pero nunca te conocí. Te usé a pesar de ti. Pero qué alegría cuando el Señor nos diga: hijo, hija, me complaces. Qué lindo que el Señor nos diga: me gusta lo que haces. Me complaces y me sentiré honrado en ella, dice el Señor. ¿Sabes qué es honra? Honra es darle a cada quien se le merece. Por eso se honra a los pastores, se honra a los líderes, se honra a los padres, se honra a los ancianos, porque se lo merecen. ¿Cuánto más no merece Dios nuestra honra? ¿Será que Dios no se merece una hora por las mañanas tuya? Cuando Él entregó a su Hijo 33 años en este mundo por ti, 33 años de sacrificio, porque desde que nació Jesús su vida fue una ofrenda de sacrificio. Nació en un pesebre, nació en una población perseguida, huyó a Egipto, fue perseguido de niño. Cuando fue hombre, tuvo que aprender un trabajo poco noble como ser carpintero.
tuvo que sujetarse a sus padres que no eran sus padres, y ya bien lo sabía. Tuvo que ser perseguido, humillado, maltratado, angustiado, herido por ti y por mí. ¿Cuánta más honra de parte de nosotros no merecerá el Señor? ¿Cuánta más honra de parte de nosotros no merecerá su casa, la iglesia, su forma, el templo? Y es que cuando te dije que tú puedes tomar lo que sea para hacer la cena, obviamente que tú no te servirías una guapanela con chorizo, ¿cierto que no? Buscarías al menos un pan con frutiño. ¿Están conmigo? ¿Estamos entendiendo? Así igual funciona. Y mira lo lindo, y con esto terminamos, que pasa cuando nosotros hacemos lo que el Señor nos envía a hacer. Entonces, versículo 12, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Jehozodac, el sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo de Dios comenzaron a obedecer el mensaje que el Señor su Dios les dio. Cuando oyeran las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado, el pueblo temió al Señor. Luego Ageo el mensajero le dio al pueblo el siguiente mensaje: yo estoy con ustedes. Lo maravilloso de emprender esta obra, este desafío, que no es fácil. Yo no te estoy diciendo que apartar mi vida para el Señor en intimidad sea fácil, no es nada fácil. Muchas mañanas me he quedado dormido y me he ido a orar súper ungido y súper dormido. Pero hay una diferencia entre el que lo hace y no lo hace, que aunque se quede dormido, lo intentó. ¿Ves? Hay una diferencia enorme entre Pedro y los otros 11 discípulos que estaban en la barca, que Pedro se bajó. ¿Viste? Se trata de la intencionalidad del corazón, y ahí es donde dice el Señor: yo estoy contigo. Así te quedes dormido, tranquilo, lo intentaste, yo estoy contigo. Cuando te despiertes, continuamos. ¿Cuál es el problema? Descansa, reposa, estamos reposando juntos, de hecho. ¿O es que acaso es pecado dormir con el Señor un ratico y echarse una siesta con Él? Llegué trasnochado, Señor, perdóname, me quedé dormido. Tranquilo, hijo, démosle otra vez, no te preocupes, yo también estaba descansando contigo. ¿Tú crees que Dios no comprende ese tipo de cosas naturales? Obvio que las comprende, pero lo que Dios no puede comprender es cómo nosotros no podemos apartar nuestra intención para Él. Yo estoy con ustedes, dice el Señor. Entonces el Señor despertó el entusiasmo de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, de Yeshua, hijo de Jehozadak, el sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo de Dios. Cuando tú pones el primer paso, Dios te da la energía, la fuerza, el entusiasmo para hacerlo, porque no proviene de nuestra naturaleza. Créeme que a veces no dan ganas de orar, a veces no dan ganas de venir a la iglesia, a veces no dan ganas simplemente, pero el Señor nos pone el deseo en nuestro corazón. Muchas veces yo no he querido venir a predicar, y cuando atravieso la iglesia y me monto en el púlpito, ya quiero. Ya el Señor me puso las ganas, se me quitó la tontería, se me quitó la bobera, y aquí estamos porque Él me puso el entusiasmo. Me gusta esa palabra, es una palabra eléctrica, ¿no? Es una palabra viva, es una palabra que el Señor dice: wow, despierta, actúa, actívate, sé efervescente para el Señor, que se te vea que estás motivado. Dios pone la motivación, Dios estará contigo haciendo las cosas. Así que esta obra no es tuya solamente. Esta obra Dios dice que Él la va a hacer. Termino con esto. En el capítulo 2, Dios dice al final los resultados de construir esta casa, los resultados de tener una iglesia linda, de tener iglesias sanas, no solo físicamente sino estructuralmente, ¿ok? De poder invertir en ello. Mira lo que dice Ageo capítulo 2, versos 7 al 9. Haré temblar todas las naciones.
y traerán los tesoros de todas las naciones a este templo. Habrá bendición de todos los lugares de la tierra para ti. ¿Sabes una cosa? Yo he visto esa palabra cumplida en mí. A mi esposa y a mí nos han bendecido de diferentes naciones del mundo. Nos han bendecido de Estados Unidos, nos han bendecido de España, nos han bendecido de México, nos han bendecido de Argentina, nos han bendecido de Guatemala, nos han bendecido de diferentes lugares del mundo, porque se cumplió la palabra de Dios. Cuando tú tienes un templo para el Señor y cuando la casa del Señor es un templo de honra para Él, las naciones son usadas por Dios para bendecirte. No habrá escasez, amado. Una iglesia linda, una relación con Dios personal linda, no va a tener escasez, te lo aseguro. Las naciones serán movidas para que te lleven sus tesoros. Llenaré este lugar de gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales. La gloria de Dios estará en tu vida, la gloria de Dios estará en la iglesia. Miren, en el año 1900 había un templo en Los Ángeles, en una calle que se llamaba la calle Azusa. William Seymour, un misionero afroamericano, decidió levantar en un establo de caballos un templo para Dios. Y empezó con el atril de heno, y con el tiempo la gente fue poniendo todo y fueron adecuando un templo. ¿Sabe qué pasaba en ese lugar? Fue tanto el interés, el amor, el compromiso que ellos pusieron, que salieron en los periódicos. Ustedes lo pueden leer o googlear: el avivamiento en la calle Azusa, que había una cortina de humo, un ambiente, y no por el humo de las luces, porque literalmente veían físicamente la gloria de Dios. Los enfermos de la guerra, que eran muchísimos, llegaban con partes de su cuerpo mutiladas, y arriba en la tarima le salían miembros. Está en la prensa, no me lo estoy inventando. Llegaban sin ojos en sus cuencas y las abrían y tenían ojos nuevos. Los periodistas del New York Times enviaron para que eso que había allí, que ellos lo llamaban como una nube de humo, para que lo encapsularan en frascos y se lo llevaran para investigarlo. Está en la prensa, es la vida real. Y cuando llegaban finalmente al laboratorio a investigarlo, ya no había nada, porque ellos no podían retener la gloria de Dios, porque no podían sostener la presencia de Dios. Pero cuando entraban a aquel lugar, las personas eran sanadas inmediatamente. La gloria de Dios permaneció en ese lugar. ¿Por qué? Ageo capítulo 1 y capítulo 2. Ellos pusieron toda su intencionalidad para tener una relación con el Señor como un templo en su vida personal, y para que el cuerpo de Cristo también tuviera una relación. Habrían 24 horas, 7 días a la semana, nunca estaba cerrado. Adoración continua, predicación continua. La iglesia en 3 meses consiguió el dinero para comprar el establo, para construirlo en 3 meses, porque la gente daba por naturaleza, ni siquiera había que pedirles. La gente decía: mire, quiero desprenderme porque aquí está la gloria de Dios. Yo no sé si aquí alguien reciba, pero yo quiero dar porque aquí está la gloria de Dios. Quiero sembrar en esta casa porque aquí está la gloria de Dios. Mira lo que dice el verso 8 de Ageo 2: la plata es mía, el oro es mío. Es el único verso en la Biblia donde Dios afirma que es el dueño de todo. ¿Sabes por qué lo afirma? Porque te está confirmando que cuando tú lo levantas, Él te da la autoridad de ser coheredero de esas riquezas. Por eso los pastores son bendecidos. No es porque se roben los diezmos, algunos se los roban, pero no todos. Pero los pastores son bendecidos porque Dios les da el derecho de vivir en esa plenitud. La plata es mía, el oro es mío. Y la gente los envidia. Pero mire, el 90% de los pastores han sido bendecidos no por los diezmos de la iglesia, por lo menos los que yo conozco.
Han sido bendecidos porque un hermano les ha sembrado. Han sido bendecidos porque Dios les ha dado riquezas. Han sido bendecidos porque Dios les ha revelado secretos. Han sido bendecidos porque Dios les ha abierto puertas. Nosotros hemos sido tremendamente bendecidos por Dios. No por los diezmos de la iglesia. Por el contrario, somos una bendición para la economía de esta iglesia. Nosotros los pastores. Pero el deber ser es al contrario. Porque en el tiempo de Ageo había una crisis profunda en el sacerdocio de Israel. Y los sacerdotes se fueron de la iglesia, se fueron del templo y no quisieron volver. ¿Por qué? Porque el pueblo los dejó morir de hambre. Así que los sacerdotes dijeron: tampoco. Y se fueron. Y los israelitas llegaron al colmo de contratar sacerdotes de Baal. Es que son unos locos. Para que hicieran el servicio a Dios. Y por eso Dios les dice en el libro de Oseas: ¿saben una cosa? Aborrezco sus adoraciones, aborrezco sus canciones, aborrezco sus servicios. Me producen náuseas lo que ustedes hacen, porque no honraron a los sacerdotes, no cuidaron la parte del cuerpo más importante de la iglesia, los pastores. Porque miren, todo puede faltar en una iglesia: la alabanza, el sonido, las cámaras, todo. Pero si falta un pastor, no hay iglesia, te lo aseguro. Hazme una iglesia sin pastor. Es más, el que me haga una iglesia sin pastor, lo voy a seguir de por vida. Y que funcione. Mire, pastor, le hice una iglesia con 20 líderes y aquí nadie es pastor, aquí todos mandamos y gobernamos, ¿sí? Y entonces aquí está el Congreso de la iglesia, la Cámara de la iglesia y el Senado de la iglesia. Y entre estos tres instrumentos tomamos decisiones. Tengan eso en cuenta, amados. La plata es mía, el oro es mío, dice el Señor. La futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar traeré paz. ¡Ah, qué promesa tan hermosa! ¿Saben una cosa? Este lugar va a ser más bendecido con el tiempo. Tu relación con Dios va a ser más la gloria postrera, solamente si tú tomas hoy la decisión intencional de cuidar la casa de Dios. Las dos casas que te enseño hoy, cuidar las dos dependen la una de la otra. Esta promesa es para ti. Vendrá esa gloria postrera gigante y sobre todas las cosas Dios traerá paz. Pero cuando esto suceda, verso 23, honraré a Zorobabel, te haré como anillo con mi sello oficial, dice el Señor, porque te he escogido. ¿Viste el resultado de alguien que consagra su vida al Señor? ¿Viste el resultado de alguien que decide consagrar un lugar para el Señor? Dios lo honra. ¿Sabes cómo fue la manera como Dios nos honró a nosotros como pastores? De la manera más casual, insospechada posible, a través de las redes sociales. Dios nos dio una honra tremenda a través de las redes sociales, tremenda, que no entiendo yo todavía. Cuando me escriben: pastor, gracias a ustedes mi matrimonio se rescató. Pastor, no se imagina la palabra, no se imagina no sé qué, los amamos. ¿Cuándo vienen a Argentina? ¿Cuándo vienen a México? ¿Cuándo vienen a Houston? ¿Cuándo vienen a Miami? ¿Cuándo vienen a España? ¿Cuándo vienen? Honra. Y Dios nos puso como el anillo de su sello oficial. ¿Saben qué significa eso? Autoridad. Aquel hombre que decida hacer esto tiene autoridad sobre los demonios, sobre los sistemas del mundo, sobre los reinos espirituales, aún sobre las cosas físicas. El domingo que estaba amaneciendo lloviendo, yo tomé esta palabra y dije: Señor, tú nos diste autoridad, así que yo en el nombre de Jesús ordeno a los cielos que dejan de llover desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Mientras estemos en el servicio, mientras estemos predicando, ordeno a esa nube que se vaya aquí. Y se fue.
Mi esposa no se dio cuenta, pero yo llegué al servicio y dije, se fue la nube. Eso es autoridad, amados. Dios te dará la autoridad para reprender los demonios y los demonios huirán. Te dará la autoridad sobre las enfermedades físicas y las enfermedades físicas serán transformados. Milagros creativos, milagros sobrenaturales sobre la economía, milagros sobrenaturales a la orden de tu voz, porque Dios te reviste de autoridad cuando tú tienes una vida consagrada intencionalmente para construir y edificar su casa. Y el Señor te escoge para hacerlo. Esto, amados, es preparar una casa para Dios. Yo quiero, amados, que esas promesas se sigan cumpliendo en mi vida, pero hoy la he predicado para que se cumpla en la tuya. Hoy he predicado este mensaje para que tengas paz, para que seas honrado por Dios, para que te dé autoridad Dios para señorear como la tenía Adán sobre los animales, sobre la tierra, sobre todas las cosas, para que el Señor te pueda decir: ¿sabes una cosa? Vas a comprar un auto, mía es la plata, mío es el oro. Qué bueno tener un papá que diga eso, ¿no? Mía es la plata, mío es el oro. O más bien en palabras castizas, es que mi plata no vale. Eso es lo que está diciendo el Señor al pueblo de Israel. Cuando el Señor dice mía es la plata, mío es el oro, está diciéndoles: ¿es que acaso yo no tengo? ¿Es que acaso soy pobre? ¿Es que acaso no puedo comprar todo? ¿Es que acaso no puedo comprar todas las tierras, todos los territorios, todos los lugares, todas las necesidades, coliseos, edificios, auditorios, tierras, pueblos, etcétera? ¿Acaso yo no soy el dueño de todo el oro y toda la plata? ¿Por qué eres escaso entonces? Qué bueno que el Señor nos pueda decir, amados, que la gloria será más grande. Qué bueno tener esa seguridad de que lo que estamos haciendo no es en vano, sino que en unos 5 años veremos mayor gloria sobre nuestra vida. Esa promesa es para ti, amado. Si hoy tomas la decisión de hacer de estas dos casas una sola relación con Dios. Porque, escúchame, la iglesia es el resultado de mi relación con el Espíritu Santo en intimidad. Una iglesia saludable es la relación de una intimidad saludable. Una iglesia próspera es la relación de una intimidad próspera. La iglesia es el reflejo. Y de ahora en adelante, amados, que nosotros podamos ver esta iglesia con honra. Amén. Ponte de pie y vamos hoy a darle esa consagración al Señor. La bendición de aquí es grande, amados. La bendición del libro de Ageo es muy poderosa, muy grande. Autoridad, prosperidad, paz, honra, gloria, señorío, multiplicación. Cosas más grandes de lo que tú estás pidiendo hoy, a cambio de 2 pequeñas motivaciones en tu corazón. Una, construir tu cuerpo como una casa para el Señor, prepararlo, disponerlo. 2, construir la iglesia, que no es solo física, sino es una familia, en discipulado, en evangelismo, en consolidación, en seminario, en enseñanza, en amor, en dádivas, en economía para el Señor. Cuando haces esto, así no hagas lo demás, te aseguro que el Señor cumple su palabra en la que dice: estaré con ustedes. Tranquilos, sé que se van a equivocar, pero estaré con ustedes. Tranquilos, sé que van a tener en algún momento incertidumbre, pero estaré con ustedes. Tranquilos, de repente vendrá el diablo a atacarlos, pero estaré con ustedes en esta obra. Finalmente, Salomón construye el templo para Dios y Salomón se convierte en el hombre más importante de su era sobre todo el planeta. El hombre más rico, el hombre más poderoso, el hombre más sabio. Y a ti se te perdió un detalle por construir un templo para Dios. Padre,
En el nombre de Jesús, hoy consagramos nuestra vida para ti, Señor. Consagramos nuestra casa para ti, Señor. Consagramos todas las cosas que tenemos para ti, Señor. Perdónanos cuando hemos usado nuestros miembros o las herramientas que tú nos has dado para el pecado. Perdónanos cuando hemos usado el teléfono para el pecado, Señor. Perdónanos, Señor, cuando hemos visto lo incorrecto, hemos usado nuestros ojos para codiciar, Señor, para mentir, Señor, para murmurar, Señor. Perdónanos, Señor, cuando hemos usado nuestra boca, Señor, para maldecir, Dios. Perdónanos, Señor, cuando hemos usado nuestros pies para ir a lugares que no convienen, nuestras manos para tocar lo que no conviene, Señor. Perdónanos, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Hoy consagramos este cuerpo para ti. Te lo entregamos completamente. Te lo damos para que tú lo uses exclusivamente para tener una relación contigo, para levantarnos contigo, para acostarnos contigo, para vivir contigo, Señor, para tener 24/7 una relación completa contigo, Señor, para que tú veas a través de nuestros ojos, hables a través de nuestra boca, uses nuestras manos, uses nuestros pies, Señor. Usa nuestra vida, Dios. Hoy te la entregamos, Padre, para ser un instrumento tuyo. Pero también perdónanos, Dios, cuando hemos abandonado la casa del Señor. Perdónanos por cuántas veces, Dios, no hemos traído lo que conviene, lo que nos es requisito, Señor. Y tú has bendecido a los pastores, pero a la iglesia la has mantenido en disciplina. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, cuando hemos tenido en poco los materiales, los equipos de la iglesia. Perdónanos, Señor, porque así como los tratamos, así estamos tratando, Dios, las joyas, los tesoros de tu novia, Padre Santo. Perdónanos, Dios, cuando como cuerpo, como iglesia, hemos murmurado de los hermanos, hemos criticado al hermano, hemos juzgado al hermano. Perdónanos, Señor, cuando nos hemos airado con otra célula del cuerpo, con otro miembro del cuerpo, Señor. Si somos uno mismo, ¿cómo voy a ofender a mis propios miembros, Dios, del cuerpo? Perdónanos por no vivir en unidad. Perdónanos, Señor, por no caminar como uno solo. Perdónanos, Señor. Y hoy consagramos de nuevo esta casa para ti, para tu honra, con excelencia, Señor, con madera del monte, Señor. No madera que sobra en el valle, sino madera que nos cueste, Señor, dándote lo mejor de nosotros, Señor, dándote lo excelente, Señor, no dándote lo que nos sobra, Señor, sino dándote un sacrificio vivo, santo, agradable, lo cual es la verdadera adoración. Aquí en esta casa, en Redención, hoy, Señor, se sella una consagración del templo, de la santificación de este lugar, de los accesorios de este lugar, Señor, de las personas, los líderes de este lugar, Señor. Y te pedimos, Dios, que tú estés con nosotros. Hoy creemos que tú eres el dueño del oro y de la plata, Señor, y que tú no solamente suplirás, sino que tú sobreabundarás en nuestra vida, Dios. Hoy nos despojamos de toda ocupación personal, ansiedad, estrés, afán, y nos ocupamos, Dios, en lo tuyo. Hoy declaro con mi boca, Señor, que todo lo que yo siembre en la casa, tiempo, economía, servicio, esfuerzo, cumplimiento, Señor, amor, respeto, lealtad, hoy lo declaro, Señor, me será dado 100 veces más, Dios, porque escrito está: de cierto os digo que nadie que haya dejado cosas por el Señor no le dará 100 veces más, y juntamente con ello la vida eterna. Hoy creemos, Dios, que este lugar es el mejor lugar para construir una relación contigo. Hoy consagramos tu cuerpo para respetarlo, Señor, tu iglesia para respetarla, Señor, para cuidarla, para mantenerla en santificación. Y hoy consagramos nuestro cuerpo, Señor, para cuidarlo, respetarlo y mantenerlo en santificación. Esta casa es tuya. Dile conmigo: Señor, este templo es tuyo. Señor, esta casa es tuya.
Hoy la presentamos para tu gloria, para tu honra, y declaramos que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Rey. Así es. Gloria al Señor. Amados, tomen asiento un segundo, por favor. Si hay alguien que nos visita esta noche por primera vez, levante su mano. Bienvenidos, bienvenidos, amados. Bienvenidos a casa. El Señor los bendiga. Ustedes son los invitados especiales de esta casa. Al finalizar, ¿quién está ahí haciendo consolidación? Mira, ahí está Catalina. Ella les va a tomar los datos. Por favor, déjennos sus datos, suban con ella al finalizar para que puedan hacer parte de la membresía de redención y poderles mandar los devocionales diarios, poder meterlos en el grupo de WhatsApp. Los demás que estamos para terminar, tomemos ahí nuestro diezmo, nuestra ofrenda. Creo que no voy a hablar más al respecto. Creo que el Señor ha traído un redarguir en el corazón de cada uno, y démosle esta noche al Señor lo mejor. Padre, hoy tomamos nuestra economía, Señor. Hoy subimos al monte una vez más, Dios, y te agradecemos porque tú nos estás dando semilla para sembrar, y sabremos que esta palabra, Dios, es para nosotros, y tú nos sobreabundarás, Dios, en el tiempo de la cosecha. Nuestra cosecha no será escasa, nadie podrá robársela, Señor. No invertiremos en saco roto, Señor. No perderemos el tiempo en malos negocios, Señor, sino que todo lo que hagamos prosperará, por cuanto hemos obedecido a la voz de Dios, Señor, y hemos sido fieles en lo que tú nos demandas, fidelidad, Padre Santo. Gracias. Yo bendigo la economía de esta iglesia, bendigo a todos los que ofrendan, a todos los que diezman y a todos los que están por hacerlo, Señor, en el nombre de Jesús. A los que lo hacen de manera directa, por cuentas bancarias, por el NECI, Señor, por los medios digitales, los bendigo, Padre Santo, porque ellos no tienen necesidad de que nadie les diga, Señor, ni que nadie les pida, sino que ellos saben y tienen el compromiso, Padre, de construir esta hermosa casa para ti. Gracias, Señor, por los que vienen aquí y por los que hoy dan, Señor, porque tú los has tocado con el compromiso de que el amor se vea visible al dar una ofrenda, al dar la obligación para ti, Señor. Gracias por ellos, y yo los bendigo en el nombre de Jesús, declarando sobre sus vidas tu palabra que dice: abriré las ventanas de los cielos y derramaré que caiga libre sobre vosotros bendición que no para, bendición hasta que sobre y abunde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, amados. El Señor los bendiga.